Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a esta clase de cálculo. En esta ocasión nos toca revisar el concepto de continuidad. ¿Qué demonios es la continuidad? La continuidad la podemos entender intuitivamente como esa propiedad que te permite dibujar el gráfico de una función sin levantar el lápiz. Independiente de la figura que tenga, pones el lápiz, haces el gráfico y lo haces sin levantar el lápiz. Esto hace que el gráfico tenga continuidad, por decirlo así. ¿No es cierto? Ninguna parte se corta o no tiene saltos o no tiene agujeros. A eso nos referimos intuitivamente con continuidad. Pero estas nociones que son intuitivas no nos sirven de mucho a la hora de hacer razonamientos matemáticos. Se requiere de modales para hacer esas cosas, y ahí es cuando entran las definiciones formales, y son las que vamos a revisar en esta clase. La noción de continuidad en realidad está íntimamente ligada con el concepto de límite, y por lo tanto hay que repasar esa noción de límite. Ahí pondré los enlaces cuando corresponda. Y eso es lo que veremos en esta clase. Como siempre, todo lo podrás encontrar escrito ahí abajo en la descripción. Ahí un enlace que conduce a la página web donde está todo esto escrito en látex para que se entienda, para que no haya problemas con la letra. Y si todo esto te ayuda a entender estas materias y eres feliz, ahí le dejas un like, una compartida, una suscribida y todas esas cosas raríficas del YouTube. Y si por el contrario no entendís ni una cuestión, ahí me escribes y te echaré una ayuda, te contestaré. Eso. Ahora vamos a la pizarra. Partamos hablando sobre la continuidad y su relación con el límite. Como bien habíamos dicho recién, intuitivamente entendemos la continuidad de una función cuando esta la podemos graficar sin levantar el lápiz. Puede ser así, puede tener puntas, puede tener lo que sea. Siempre que la podamos graficar sin la necesidad de levantar el lápiz, la función queda continua. No ocurren cosas como estas con saltos o asíntotas de ese estilo. Acá ahí no es continuo. Tampoco ocurren cosas como esto, que la función tenga un hoyo, no esté definida en este punto o puede que esté definida en otro lado, ¿no es cierto? Esas cosas no ocurren con las funciones continuas. Ahora, esto necesitamos formalizarlo, escribirlo con modales matemáticos. ¿Qué cosa tiene que cumplir una función para que sea continua en un punto, por ejemplo? En ese punto, aquí está la función f. ¿Cómo entendemos la continuidad en un punto de la función? Para que esta cosa sea continua es necesario que ocurran algunas cosas que están relacionadas con el concepto de límite. Imaginémonos que esta cosa no es continua. Voy a hacerle un hoyito. Para que esta cosa sea continua es necesario que este hoyito esté relleno, ¿no es cierto? No le falte nada, de modo que yo pueda recorrer esta curva sin caerme. Pero también es cierto que cerca de este punto la función tiene que tender a un cierto límite. Si tal límite no existe, entonces pueden pasar cosas como esto, o que aquí se acerca a un punto y aquí a otro, y así. Como podemos ver, se empieza a hacer imposible hablar de continuidad sin hablar de límite. Matemáticamente hablando, se dice lo siguiente: una función f de x es continua en x igual a x0 si y solo si se cumplen las siguientes condiciones. La primera condición es que f de x está definida en x0. La segunda es que el límite cuando el x tiende a x0 de f de x existe. Y la tercera es que el límite cuando el x tiende a x0 del f de x es igual a f de x0. Si por lo menos una de estas falla, entonces la continuidad no está asegurada. No existe, no hay continuidad. Ahora, si uno presta atención a estas tres condiciones, se va a dar cuenta de que las puede resumir solamente indicando esta. Porque aquí está diciendo que la función está definida en x0, que el límite existe y que son iguales. Entonces, citando solamente esta tercera propiedad, ya está citando implícitamente las otras dos anteriores, quedan todas listas. Pero hay que notar algo adicional. Esta cosa que estamos viendo acá, este límite, recordemos, es una abreviación de una expresión más grande. Nosotros sabemos que límite cuando el x tiende a x0 de f de x igual a f de x0, esto no es más que una abreviación de esta otra expresión. Para todo epsilon positivo existe un delta positivo para los que se cumple la siguiente condición. Si 0 es menor que x menos x0, menor que delta, esto implica que el f de x menos f de x0 es menor que epsilon. Y aquí regresamos a lo mismo. Esto de acá, como ya sabemos, lo podemos interpretar como que
si X está contenido en una bola de centro X0 y radio delta y sin centro, ¿cierto? Le quitamos el centro, despuntada. Entonces el f de x está contenido en una bola de centro f de x0 radio epsilon. Y acá podemos hacer el típico gráfico, ¿no es cierto? Está nuestra curva, por acá está el x0. Voy a hacer esta curva un poquito más exagerada para hacer un mejor gráfico, una cosa así. Entonces aquí está el x0, acá está el f de x0, ¿cierto? Que va a dar acá. Por acá habrá un intervalo de radio delta, x0 más delta, x0 menos delta. Y acá está, ¿no es cierto?, el f de x0. Hay un intervalo de radio epsilon, f de x0 menos epsilon y f de x0 más epsilon. Entonces están estos dos intervalos, este y este otro. Y esta cosa es tal que si este x está metido aquí dentro, entonces el f de x va a estar acá dentro para todo epsilon. O sea, si yo esta cosa la encojo tanto como yo quiero, siempre voy a encontrar un delta, tal que si el x está metido dentro de ese delta, entonces el f de x va a estar acá dentro. Eso significa la existencia del límite. Y como ese límite es el mismo f de x0, aquí estamos diciendo que la función está definida. Estamos diciendo que el x0 pertenece al dominio del f. Y el límite es igual a la función evaluada en el punto. O sea, quiere decir que esta cosa está rellena, no se ha perdido. Todo esto queda resumido en estas condiciones que podemos resumir directamente simplemente citando esto. Eso es la noción matemática de continuidad en un punto. Normalmente uno escribe esto: f de x es continua en x0, sí, solo si, límite cuando el x de x0 de f de x es igual a f de x0. Y con esto ya quedamos contentos, porque ya con esto tenemos una definición clara. Sabemos que esta cosa, o bueno, en realidad me dice lo mismo, esta cosa tiene un significado matemático preciso que está aquí. Lo interesante de esto es que la mayoría de las deducciones sobre continuidad no necesitamos hacerlas de nuevo. Eso lo veremos luego, porque ya hicimos todas las deducciones sobre este tipo de expresiones, por ejemplo con el álgebra de los límites. Lo hicimos una vez, así que ¿para qué lo vamos a hacer de nuevo? Vamos a ver que se nos van a ir resumiendo muchas cuentas citando esos razonamientos. Ahora, un detalle que debemos revisar es que la continuidad no solo se estudia en un punto, también se estudia la continuidad de las funciones sobre un conjunto. ¿Cómo entendemos esta cosa? En realidad, la continuidad sobre conjuntos o sobre intervalos, que es lo que más se utiliza, en conjunto vamos a poner aquí intervalos, que es en lo que nos vamos a centrar, es lo mejor, es lo que intuitivamente se acerca mejor a nuestra noción de continuidad, porque ¿de qué nos sirve que sea continua en un punto si no lo es en todos los conjuntos en todo su dominio, por ejemplo, o en una parte de su dominio? Para llevar esa cosa a una noción matemática, decimos lo siguiente: f de x es continua en un conjunto y que es subconjunto del dominio del f, si es continua para cada punto x0 contenido en ese conjunto. Ahora, ¿cómo sintetizamos matemáticamente esa cosa? Es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es tomar nuestra definición de continuidad que está implícitamente. Bueno, esta es la forma explícita. La tenemos acá. Esto de acá significa la función es continua. Me la voy a llevar, pero esta es la continuidad en un punto. ¿Cómo hago que esta cosa me hable de la continuidad sobre este conjunto y? Muy sencillo. Lo único que tengo que hacer es decir lo siguiente: para todo x0 contenido en y subconjunto del dominio del f, se cumple todo eso de acá. Y ya está listo. Con esto tengo la continuidad sobre un conjunto. Y si te fijas, hereda todo lo que teníamos de la continuidad anterior, solamente que le pone una restricción adicional. Ahora esta variable x0 está ligada por este cuantificador a este dominio. Bueno, en realidad a este y que está dentro del dominio del f. Si el x0 está contenido en el conjunto y, que es subconjunto, esta cosa aquí me equivoqué, esto es subconjunto del dominio del f, debe cumplirse toda esta cosa para que la función sea continua. Y a partir de esto podemos empezar a sacar propiedades de las funciones continuas. ¿Cuáles son estas propiedades de las funciones continuas? Vamos a enunciarlas. Primero tenemos que poner las condiciones. Si f y g son continuas en un conjunto I, y este conjunto I va a ser subconjunto del dominio del f intersectado con el dominio de G. ¿Sí? Es necesario que este conjunto esté contenido dentro de ambos. Lo que estamos diciendo acá es que ambas son continuas, ¿no es cierto? En el mismo conjunto.
Si ocurre esto, entonces se tendrá que, primero, f más g es continua en i. ¿Cómo demostramos esto? Si te fijas, la continuidad está definida en términos de lo que ya conocemos como límite. ¿Qué quiere decir esto? Que esta cosa de aquí no es más que un resultado del álgebra de límites. Y el álgebra de límites ya la demostramos. De hecho, esto es un caso particular del álgebra de límites. El álgebra de límites es más general que esto. El álgebra de límites nosotros ya la demostramos. Voy a dejar el video aquí. El primer video de cálculo que está hecho, de hecho. Voy a dejar aquí el enlace. Toda esta cosa ya está demostrada, así que a partir del álgebra de los límites podemos obtener el álgebra de las funciones continuas. Tenemos también que el producto punto, bueno, el producto de dos funciones también es continuo. Si alfa pertenece a los reales, entonces alfa f también es continua. Y así, todo el álgebra de límites me permite demostrar el álgebra de las funciones continuas. Y tomo f dividido g, esta cuestión va a ser continua en i siempre que el g sea distinto de 0. Si el g es 0, ya esta cosa no es continua porque el g no está bien definido. Esta cociente no estaría bien definida. También ocurre que si alfa y beta son números reales, el beta distinto de 0, esta cosa va a implicar que una función f elevado a alfa dividido beta también es continua. Pero aquí hay que tener cuidado. Mucho cuidado. Esto es siempre que, este es continuo en i, siempre que f elevado a alfa sobre beta esté bien definida en i. ¿Por qué hay que tener cuidado acá? Piensa, por ejemplo, en la función x elevado a x o elevado a un medio, por ejemplo. Esto de acá es la función identidad, f de x igual a x. ¿Qué pasa cuando el x es negativo? Esta cosa no está definida, entonces ya no puede ser continuo. Y aquí simplemente tomamos alfa igual a 1 y beta igual a 2. Entonces esos detalles tienen que ser considerados. Si la cosa está bien definida, entonces ahí sí va a ser continuo. Y también ocurre con la composición de funciones. Si el f es continua en i, y esta cosa es subconjunto del dominio del f, y g es continua en el conjunto f de i, esto va a implicar que g o f es continua en i. El g o f de x no es otra cosa que g evaluado en f de x. De nuevo, todo esto se hereda directamente desde el álgebra de los límites. Es por eso que haber hecho esas demostraciones al inicio era provechoso, porque nos ahorra hacer todas estas demostraciones en este momento. Así que no necesitamos hacerlas en realidad. Son las mismas demostraciones, solo que en vez de tener un límite cualquiera acá, un límite cualquiera aquí, en realidad está simplemente este caso particular, f de x0. Y ya estamos listos. Esto es lo que es continuidad de las funciones y sus propiedades. Pronto voy a subir un video con ejercicios de este tipo. Y eso, adiós.